sepan para qué sirve. Ahora que ya en la práctica estamos entrando a la parte del trabajo clínico, donde la mayoría estamos haciendo la evaluación clínica. Ustedes están haciendo la evaluación clínica entre ustedes mismos, ¿no? Midiendo la apertura bucal, patrón de apertura, etcétera, etcétera. Este índice tiene muchos aspectos similares a lo que estamos haciendo en la práctica. Entonces ya no va a ser difícil que ustedes lo puedan entender. Este es el índice. Obviamente esto lo van a utilizar como una ficha de recolección de datos, donde allí ustedes ven estos cuadros y se hace una serie de evaluaciones. Es muy corta realmente, no es muy grande. Y son 8 puntos. Y una vez evaluados estos puntos y dado una puntuación, al final está este cuadro grande, donde de acuerdo a la cantidad de puntos que obtiene el paciente, evaluado obviamente, puede tener algún grado de disfunción. Ese es el objetivo de esta ficha, catalogar qué grado de disfunción puede tener esta persona a la cual se le va a hacer esta evaluación. Es una evaluación muy sencilla, no es nada difícil, no necesitan tener más que una pequeña regla de repente, un hilo dental y no más, y obviamente de repente documentar fotografías. Entonces, esta es la ficha que todos van a utilizar. Cada grupo tiene que imprimir estas fichas. Si son 10 pacientes, 10 personas, si eran 10, si son 15, ¿no? Tratemos de hacer a la mayor cantidad de gente, lo mínimo por grupo, hay 10 fichas a personas adultas. ¿Okay? Esta es la ficha. Y el otro documento que voy a compartir también para ustedes es este de acá. Ahí está. Este otro es el instructivo que hay que leer obviamente para ver cómo se hace el procedimiento. ¿Entienden? La ficha dice primer punto, limitación en el rango de movimiento mandibular. Muy bien, ahí hay que darle valores, ¿no? Moderado, leve, severo. Ya, pero ¿cómo voy a saber yo cuándo es leve, moderado, severo? Aquí está. ¿Cómo se determina? Mediante una regla, colocado desde el borde incisional superior hasta el incisional inferior, la línea media, sin forzar la apertura, se supieron aviones que enseñaron. Si tiene 40 milímetros o más, no tiene limitación, 0 puntos. Tiene entre 30 y 39, limitación leve, 1 punto. Menos de 30 milímetros, limitación severa, 5 puntos. ¿Entiendes? Entonces, ahora el paciente, ya, tuvo 25. ¿Dónde va 25? Menos de 30. ¿Cuántos puntos va a tener? 5. La fichita busca 5 puntos, marca un X. Siguiente paso, máximo deslizamiento a la derecha, y así, sucesivamente. Aquí está escrito todo cómo se hace el índice de gesto. Es muy fácil, muy sencillo, muy claro acá. ¿Okay? Inclusive acá hay otro índice que es el de Fonseca. Esto no lo vamos a utilizar, porque como ya en un solo documento, ahí está. Esto no lo tomen en cuenta, por favor. Este es otro criterio, no lo vamos a hacer por ahora. Solamente haremos la primera parte, que es el índice de gesto. Entonces, con esto, creo que ahora sí ya es el momento adecuado. Ya ustedes esto lo van a entender un poco mejor. Es el índice que cada grupo va a hacer al grupo de trabajo que vayan ustedes, y mínimo por cada grupo 10 personas adultas. Si hacen más, mucho mejor. Esta es la ficha que van a utilizar y este es el instructivo que sirve como lectura para que ustedes sepan cómo hacerlo. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto a esto, están sus profesores de práctica o se cruzan conmigo para poder conversar y explicarles algo más. Pero creo que esto es información suficiente para que ustedes puedan realizar esa actividad. Recordarles finalmente que esta actividad tiene que ser hecha de manera obligatoria por todos los grupos antes de que culmine el ciclo, obviamente. Después una actividad extramural, planifiquen bien, tienen que hacer un día posiblemente fin de semana, ¿no? Para poder ir al lugar donde han decidido, y el trabajo es grupal. No se olviden de generar las evidencias, hacer un video, tomar fotografías, todo el hecho que estén trabajando, y también es importante que el material que van a llevar allá, es decir, el PowerPoint, si lo van a hacer un PowerPoint, o si van a utilizar papelógrafos o un banners, ¿no? Es cuestión de cada grupo. No se olviden de coordinarlo con su profesor para dar el visto bueno para que las cosas sean un poquito más ordenadas. ¿De acuerdo? Estamos ya en la semana número 10. ¿Cuántas semanas nos quedan?
5, ni siquiera 6. La última semana es evaluación final. Ahí no va a ser un grado. Tenemos 5 semanas. Tenemos el próximo miércoles que nos encontremos el próximo 4. El coste es, va bajando. Así que ya es cuestión de cada uno de ustedes. Muy bien. ¿Notas? No sé qué. Ah, ¿por qué no me termino? Ya la próxima se los traigo juntos. Muy bien. Vamos entonces a hacer este tema del día de hoy. Como ya ustedes saben y pueden leer ahí en la pantalla, vamos a ver hoy día qué trastornos pueden afectar a las articulaciones temporomandibulares en las personas. ¿Okay? Se han leído que son donde se hace mucho énfasis o mucha amplitud en cuanto a la descripción de los trastornos. Hay una infinidad de trastornos, son demasiados, diría. Verlos todos en una clase, así como aquí, en el tiempo que tenemos, realmente es poquitísimo. Sin embargo, hemos aquí tratado de hacer un resumen, creo que Danica también solo mencionó. Usamos la clasificación que Okeson hace para poder agrupar estos trastornos y según lo que él sugiere y define esos trastornos, lo va a agrupar en 3 grupos. Entre esos 3 grupos de trastornos que vamos a verlo, obviamente hay algunos que no lo vamos a mencionar por cuestión de tiempo. Por ejemplo, hay trastornos de origen estructural, de origen genético. Por ejemplo, una anquilosis temporomandibular, ¿no? Es cuando el cóndilo se anquilosa a la cavidad glenoidea. Eso es un trastorno, no es frecuente, se presenta muy pocas veces. Pero no lo vamos a mencionar aquí, no porque no sea un trastorno, sino que el tiempo no nos da para ver eso. Por favor, tengan claro eso. Y habrá algunos otros más que de repente ustedes leen o dicen en la literatura, lo vamos a mencionar, eso no significa que no sea un trastorno. Aquí vamos a ver los trastornos que más frecuentemente vamos a encontrar en nuestros pacientes. ¿Okay? Valga esa aclaración para que no tengamos malentendidos después. Bien, trastornos de la articulación temporomandibular. Bueno, dentro de la prevalencia de mayor cantidad de trastornos que presentan las personas adultas en estos 2 elementos, puede ser uno o ambos al mismo tiempo, va a ser más frecuente encontrar pacientes que el mayor trastorno, la más frecuencia que se presenta, una vez más, va a ser, como dice ahí, las alteraciones que se van a dar en la relación entre el complejo cóndilo-disco. Ustedes se acuerdan cuando hicimos la clase de anatomía, ¿no? Vimos el cóndilo, encima del cóndilo, ¿quién está? El disco abdominal. Miren, agarradito ahí, que en un montón de secciones, cada vez que el cóndilo rompe y se traslada, el disco siempre nos acompaña a todo lado. ¿Okay? De esa banda acá. Por eso se llama complejo cóndilo-disco. Por alguna razón, alguna circunstancia, este complejo condilo-disco se va a alterar. O sea, la relación tan íntima que hay empieza a alterar. Este disco se va desacomodando de su lugar y el disco se desplaza, se sale de la cabeza del cóndilo. Y obviamente cuando el cóndilo empieza a moverse, el disco y el cóndilo empiezan a funcionar de manera incorrecta o a deslizarse de manera incorrecta y este disco empieza a desplazarse, se puede luxar, etc. Entonces, a eso se refiere cuando menciona que la principal alteración que muchas personas van a tener es una alteración entre el complejo cóndilo-disco. ¿Cómo se altera eso? Ahora lo vamos a ver. Hay unos videos muy bonitos, ustedes van a ver qué pasa con este complejo cóndilo-disco. Otro signo, otra característica es que una manifestación clínica del paciente que tiene problemas en la articulación va a ser artral. ¿Qué significa artral? Pero puede haber 2 tipos de dolor.
dolor espontáneo, ¿qué quiere decir? Que cuando abre y cierra la boca, hace un movimiento mandibular, no hay dolor. ¿Y otro tipo de dolor cuál puede ser? El dolor provocado. ¿Cuál es el dolor provocado? Cuando nosotros como especialistas o médicos vamos a palpar la articulación y si palpamos y presionamos, puede haber dolor. Es la manifestación de dolor espontánea o a la palpación, son diferentes factores que nos van a indicar diferentes situaciones. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, dice, la limitación a la función es la manifestación más frecuente. ¿Qué significa limitación a la función? Que el paciente no puede hacer movimientos mandibulares. Tiene limitación, tiene dificultad en abrir. No puede abrir mucho, ¿por qué? Porque le duele o simplemente está trabado, no puede abrir. Y si abre mucho, de repente como que se le sale acá, suena el disco, se logra abrir, pero genera mucha incomodidad. Entonces, esos son algunos signos de que un paciente puede estar sufriendo alguna alteración a nivel articular. Puede ser en una o en ambas, ¿ok? Eso también es indistinto. Signos y síntomas que vamos a encontrar cuando un paciente tiene alteraciones en la articulación son varios. Dolor, ¿no? Espontáneo a la palpación, limitación a la función, puede haber presencia de ruidos, ¿no? El principal ruido que se presenta se llama el click o clicking, que es el famoso conejito que muchos pacientes sienten cuando abren y cierran la boca. Puede haber luxaciones, etcétera, etcétera. Muchos otros signos más que vamos a ir viendo más adelante. Y entonces, esta fotografía nos muestra clínicamente algunos signos que nos puede indicar un trastorno a nivel articular. El primero, la limitación a la función, ¿no? La limitación en la apertura mandibular, patrones de movimiento erráticos, ¿no? Con desviaciones corregidas, no corregidas, ¿no? Diferentes tipos de patrón, paciente abre la boca y abre chueco. Dolor, obviamente dolor, ¿no? Que se manifiesta el paciente señalando siempre en la zona, esta zona, ¿no? Que genera dolor. Siempre que ustedes evalúen y pregunten por el dolor al paciente, ¿se siente dolor? Pregunten, ¿siente dolor? Sí, ¿dónde? ¿En qué parte? Señale por favor. Es diferente que el paciente señale aquí a que señale acá, ¿verdad? Si el paciente siente dolor por acá, ¿será dolor articular? No. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué elemento anatómico? Entonces el dolor es muscular. Puede haber trastornos musculares y eso lo veremos en la próxima clase. O sea, el dolor no es exclusivamente de problema articular. Puede ser que tenga un problema muscular también. Y puede ser espontáneo, o sea, movimiento, o puede ser cuando yo palpo. Si le palpo aquí y le duele, dolor articular, problema articular posiblemente. Y si le palpo el paciente local, presiono para que aquí le duele, el problema es muscular. Y cualquiera de los dos puede generar una alteración en la función del paciente. Entonces, eso poco a poco estamos aprendiendo en la parte práctica. Entonces, se les enseña a ustedes. Muy bien, entonces ahí está. O que son para poder hacer un estudio un poquito más ordenado, obviando algunos trastornos estructurales, genéticos, ya lo dijimos al inicio, vamos a ver estos tres grupos que él alude, ¿no? Primero, el gran grupo, el que es más frecuente, ya dijimos, cuando hay una alteración del complejo condilo-disco. El segundo grupo está mencionado, referido a incompatibilidades estructurales, o sea, alteraciones de la forma que van a tener las articulaciones y que eso va a generar también algunos trastornos funcionales. Y finalmente, los trastornos inflamatorios, producto generalmente de traumatismos, ¿no? Golpes o microtraumatismos, producto de episodios de apretamiento o de parapunción. Bien, entonces vamos a ver el primer grupo. En el primer grupo, llamado alteración del complejo condilo-disco, está referido a lo que dijimos al inicio. Sabemos que el disco articular está adosado íntimamente a la cabeza del cóndilo y que cuando hay movimiento siempre viajan juntos. Pero este disco, por alguna razón, se va a salir de su sitio, se va a desalojar de ahí progresivamente, no es de un solo momento, y eso va a generar un trastorno en este complejo condilo-disco. Y esto va a tener varias etapas. ¿Cómo podemos explicar? Esta es una alteración que va a empezar con alguna característica y que si nosotros o el paciente no manifiesta, no le toma interés a estas evidencias o signos que están indicando que hay una alteración, este proceso puede seguir degenerándose hasta llegar a una situación donde el disco está acá, donde va a estar totalmente luxado fuera del sitio, donde realmente pues nosotros ni nadie
al menos de manera conservadora, ya no se puede hacer nada. Quirúrgicamente podría ser abrir la articulación, regresar al disco, eso es un tema bien complicado. ¿Okay? Entonces es un proceso, digamos, secuencial. Bien, ¿qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir que en esta alteración del complejo condilodisco, la relación normal que hay del complejo condilodisco se va a, digamos, alterar. ¿Qué va a pasar? El disco se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia adelante. ¿Por qué se desplaza hacia adelante? Porque la lámina retrodiscal, todas las inserciones que permiten estar al disco en su lugar, por alguna razón se estira y el disco empieza a avanzar adelante. Y otro hecho importante es, recuerden ustedes, lo dijimos cuando hicimos la clase de normalidad de ATM, el disco articular en una vista sagital tiene una forma muy característica, una banda posterior que es gruesa, una banda media delgadita y una banda anterior de grosor intermedio. Esa forma, en forma de 8, si quieren llamarlo así, permite que el disco, por lo que es grueso, siempre la banda gruesa permite que el disco esté en su sitio. Pero hay algo que hace que esa banda posterior, que es gruesa, se vaya adelgazando. Y cuando se va adelgazando, ¿qué pasa con el disco? Se va para adelante. Ahí empieza todo el problema. Ahí empieza a haber una alteración en esta relación. La pregunta será, ¿por qué se estiran estos ligamentos? ¿Y qué tiene que ocurrir para que la banda posterior se empiece a adelgazar para que el disco se vaya adelante? ¿Qué causa eso? ¿Qué está pasando en eso? Algo debe estar ocurriendo para que ocurra esto. ¿Cuál entonces podría ser la razón, o también llamado etiología? Primero puede ser macrotraumatismos. Macrotraumatismos nos referimos a golpes. Por ejemplo, estamos manejando patineta, bicicleta, nos caemos y lamentablemente me preguntan tantas cosas, no podemos poner la mano, vamos y pum, no vamos a mover la mandíbula, pum. Ese golpe brusco, seco, a la banda posterior del disco, ¿qué puede hacer? Lo puede aplanar y eso puede ser bueno. ¿Es frecuente? No muy frecuente, ¿no? Algunos pacientes pueden tener ese problema. Otro, un golpe no muy fuerte en la boca, por repente, no sé, José sale fin de semana, no invitó a la flaca, no, se fue con la otra, y la otra para la suerte por el mismo sitio, le encuentra a José, oye, desgraciado, ¿qué haces aquí? Desadaptó el disco, pudo ser otra causa para generar ese problema. Y así, sucesivamente puede haber muchos eventos traumáticos, llamados macrotraumatismos, principalmente golpes, que pueden ser la razón para el inicio de este problema. Pero como ven ustedes, eso es frecuente. ¿Cuál es lo más frecuente? Estos dos factores, llamados microtraumas. Ustedes pueden leer el primero. Microtrauma se refiere al primer hecho. ¿Cuál será? La hiperactividad muscular. ¿Qué cosa es hiperactividad muscular? Parafunción. En otras palabras, apretamiento, rechinamiento. ¿Eso quién hace? Todos. Todos rechinamos, todos apretamos. Doctor, yo no rechino, yo no aprieto. Yo creo que sí. Estamos durmiendo, lo sentimos. Algunos obviamente rechinan, apretan en mayor magnitud. Aquellos que hagan eso en mayor magnitud, ¿qué pasará cada noche que apretamos? Solo piensen. El disco está acá, de la banda posterior. Yo aprieto en la noche, este es el contra. Cada vez que aprieto, ¿qué pasa con todo? Hace esto, ¿sí? ¿Entienden? Y si hago todas las noches con una cantidad de fuerza que supera los 50, 60 kilos, este disco está presionado. ¿Qué pasará en el tiempo? Se va a ir a adelgazar. Entonces, ahí tienen otra razón por la que el disco se adelgaza, la banda posterior se estira y el disco se va para adelante. Eso entonces referido a un microtrauma que es la hiperactividad muscular. Parafunción, apretamiento, rechinamiento, cualquiera de esos episodios parafuncionales. No decimos bruxismo, porque el bruxismo es otra entidad distinta, ¿ok? Un paciente bruxómano no significa, vamos a decirlo de otra manera mejor, no todos somos bruxómanos. Todos podemos tener algún episodio de parafunción, pero no todos somos bruxómanos, ¿ok? ¿Qué significa eso? Para ser bruxómano, además de apretar, ¿qué cosas más hay que tener? Otros signos más. Cuando hagamos la clase de bruxismo, ahí vamos a aprender eso, ¿ok? Entonces, ahora ustedes con mayor propiedad, los dentistas tienen que entender eso. Paciente que aprieta los dientes no necesariamente es bruxismo, ¿okay? Es un apretador, sí, tiene una parafunción, pero no es bruxómano. Para ser bruxómano, repito una vez más, hay más cosas que debe presentar. Lo veremos luego. El otro aspecto que puede generar microtraumatismos se conoce como inestabilidad ortopédica.
¿Y a qué se refiere eso? Aquí lo van a ver con mayor comprensión. Entonces, este cuadrito nos va a explicar mejor lo que estamos diciendo. Esta es la TN normal. Miren la banda posterior, qué bonita, gruesa, ¿no? Ancha. Pero cuando esto recibe un golpe, no un golpe, este disco se puede aplanar, eso puede hacer que se vaya para adelante. Ahí está, primera razón. Segundo, microtraumatismo. Como una foto de un paciente que aprieta, ¿no? Tanto apretar, el cóndilo presiona, y el disco se adelgaza y se puede ir para adelante. ¿Okay? Segundo factor. ¿Y el otro cuál será? Aquí está, miren. Observen esta imagen. ¿Qué falta aquí abajo? Molares. Y si hay ausencia de molares, cuando este paciente cierra, ¿qué va a pasar con la mandíbula? ¿Mantendrá su posición ortopédica? No. Va a haber una manera de que la mandíbula cambie de posición, y si esto ocurre así, ¿qué va a pasar con el cóndilo? Va a subir. ¿Y qué va a presionar? Al disco. Y si presiona el disco ¿qué puede pasar? Se puede desplazar. Por eso que un paciente que pierde dientes posteriores no puede estar mucho tiempo así, porque además de generarle un problema de masticación, ¿qué problema le va a generar? A nivel de la articulación. Creo que está clarísimo para que ustedes entiendan. Entonces, este es el otro factor, inestabilidad ortopédica. ¿Qué ocurre en el disco? Entonces, miren, este gráfico es muy bonito. Al comienzo está, sí, pero producto de cualquiera de estos factores, o puede ser la suma de todos ellos, se falta pues mala suerte, ¿no? Encima que aprieta, le faltan muelas, y encima le dan una cachetada, muchas veces uno todo, pobre disco, ¿no? ¿Cómo estará? Puede terminar aquí, desplazado totalmente. Entonces, son factores fisiológicos que se pueden presentar de manera individual, o todos ellos en conjunto, todos ellos, etcétera. Es importante hacer una evaluación clínica para ver qué causa está produciendo esto. Bien, entonces esa es la etiología o la razón por la que la mayoría de pacientes van a presentar este tipo de cuadro, que es el desarreglo complejo cóndilo-disco. Por eso la gran mayoría presentamos este cuadro. ¿Okay? Bien. Dijimos, cuando ocurren estos factores etiológicos, macrotraumatismo, microtraumatismo o inestabilidad ortopédica, entonces el disco va a empezar a deformarse, a adelgazarse y a salirse de su sitio. Pero eso no ocurre frente a un día a otro. O sea, yo ahora voy a mi casa, estoy tranquilo, mi disco está en su sitio, aprieto toda la noche y mañana voy a venir con el disco así. Eso no pasa así, no es de un día a otro. Eso toma mucho tiempo hacerlo. Y esto va a tener varias etapas, ¿no? Y ahí está descrito, aunque eso no menciono. El primer evento que va a ocurrir se conoce como desplazamiento discal. ¿Qué quiere decir? Cuando está empezando todo este problema, sea por cualquier causa, el disco se empieza a adelgazar y lo que va a ocurrir es que desplaza un poquito hacia adelante, nada más. No se sale totalmente de su sitio, ¿okay? Se desplaza un poco. Entonces eso se llama desplazamiento discal. Pero si este problema sigue, el paciente o nosotros, entendiendo eso, no hacemos nada para tratar de evitar que esto siga avanzando, porque hay formas de controlar esto, ¿qué va a pasar con el disco? Seguirá adelgazándose y va a llegar un momento en que ese disco se sale de su sitio. Y cuando un elemento se sale de su sitio, eso se llama una luxación. El disco se luxa. Ojo, se luxa el disco, no la articulación. Es distinto que se luxe la articulación a que se luxe el disco. ¿Okay? Hay que tener cuidado con eso. Se sale de su sitio. Pero esta luxación discal del paciente, cuando se mueve el cóndilo, todavía hay la opción de que el disco regresa a su sitio. Es un cóndilo arrepentido, ¿no? O sea, se va, pero cuando se acomoda y regresa a su sitio nuevamente. Pero cuando va a su lugar, otra vez se va. Entonces, eso se llama luxación discal con reducción. Quiere decir que todavía regresa a su lugar. Pero puede haber la tercera situación, cuando el disco se luxó, se fue, se resintió totalmente, ya no quiere saber nada con el cóndilo, y por más que el cóndilo insiste y busca, el disco ya no regresa. ¿Eso cómo se llama? Luxación discal sin reducción. Entonces es progresivo, es una continuidad, como dice ahí, y como lo menciona. Vamos a ver algo más, más didáctico para esto. Bueno, entonces la primera etapa, el desplazamiento discal, ya lo dijimos, se estira el disco, el disco se va aplanando, perdón, se estiran los ligamentos, ¿no? El nervio superior va jalando, y el signo característico de este primer momento, de este primer evento, de esta alteración, ¿cuál va a ser? El paciente siempre manifiesta, y a veces viene al consultorio, cuando se evalúa, ¿no?
¿Cómo vas acá? Bien. Doctor, ¿sabe qué? Hace 15 días estaba masticando algo duro, habas tostada, y en eso que mastiqué y sentí como un conejito acá. Sentí una sola vez. No me dolió, pero de ahí ni más hasta ahora. Otra relato. Paciente, sí, doctor, a veces esporádicamente cada cierto tiempo cuando muerdo algo duro o cuando me levanto, abro la boca y siento un conejito aquí o aquí. ¿Eso qué significa? Que la presencia de un clic, el ruido se llama clic, espontáneo porque aparece en ocasiones no frecuentes. Y es lo que dice aquí, puede ocurrir clic simple o recíproco, pero de manera espontánea. ¿Eso qué quiere decir? El disco está avisando, ¿qué está diciendo? Oye, por si acaso me estoy aplanando, por si acaso estoy tratando de salirme del sitio. Ese ruido que presenta el paciente posteriormente nos está indicando que está en la primera etapa de este problema que es el desplazamiento discal. ¿Qué hacer ahí? Bueno, eso lo veremos cuando hagamos el tratamiento. Hay que estabilizar. ¿Cómo se estabiliza? A ver las formas. Normalmente, u ortopédicamente, haciendo un dispositivo oclusal, una lámpara. Pero hay que saber cómo hacerlo, no es cualquier cosa. Ya aprenderán eso también. Bien. Bueno, ahí está entonces. El primer, una imagen que hemos tomado del libro de Rogerson, donde el disco se desplaza un poquitito nada más. Signo clínico característico de esta primera etapa del desplazamiento discal, clic espontáneo. En una sola articulación o puede ser en ambas, depende de cómo esté afectado el paciente. Muy bien, pero ocurre pues que si pasó eso, el paciente no lo tomó en cuenta, por ahí recibió un golpe, empieza a apretar más, para mala suerte perdió un diente posterior o dos por aquí, hubo inestabilidad ortopédica y el disco que estaba un poquito desplazado, ¿qué pasó ahora? Se salió de su sitio. ¿No? Se salió de su sitio y ahora eso se llama luxación, porque el disco ya se salió. Entonces hay una luxación discal. Pero hay una ventaja ahí. Esa luxación discal, cuando se sale de su sitio, el cóndilo rota y se traslada, el disco vuelve a su lugar. ¿No? Lo acompaña, cuando el disco regresa otra vez el disco se suelta. Y cada vez que el disco entra a su lugar y se sale de su sitio, ¿qué va a producir en el paciente? Cada vez que abre, cierra la boca o hace un movimiento mandibular, el paciente ¿okay? Entonces, eso es un signo típico de que el paciente está con una luxación discal. ¿Duele o no duele eso? No duele. ¿Por qué? Porque el disco, ya dijimos, ¿qué estructura es? Avascular. Por eso que el paciente hasta juega con eso. ¿Todo bien? Entonces, ¿por qué es así? ¿No? Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Que el disco cada vez está más adelante. Entonces, esto se conoce como luxación discal. La característica de la luxación discal, luxación ya, la diferencia del primero, que es el desplazamiento discal, ¿cuál es? Que se va a producir clic recíproco, es decir, clic cuando el paciente abre, cierra la boca, o el clic es más frecuente, el sonido es más frecuente. Cada vez que abre, cierra la boca o hacemos una maniobra, hay presencia de este ruido llamado clic. ¿Okay? Entonces, a eso se conoce como luxación discal con reducción. Vamos a ver este primer video donde van a observar ustedes algo de este fenómeno. Acá el cóndilo, miren el disco totalmente plano, cuando va a su sitio, se sale. Ahí está. Y cuando abre la boca el paciente, otra vez regresa. Y cuando regresa a la mandíbula a su lugar, el disco otra vez se va. El disco está luxado. Es una luxación discal con reducción. ¿Por qué? Porque, miren, ahí regresa a su sitio. Termina el cóndilo de moverse, pero cuando el cóndilo ya regresa a su lugar y el disco debe quedarse ahí, ¿qué pasa con el disco? Otra vez se va. Y cada vez que pasa eso, ¿qué va a ocurrir? ¿Duele? No. Luxación discal con reducción. Miren el disco cómo está, atrás, plano totalmente. Ese disco debería ser más, pues, los ligamentos atrás están totalmente estirados. Entonces, esta es una luxación discal con reducción. Todavía aquí se puede hacer algo. Todavía como dentistas podemos ayudar al paciente a que esto o se estabilice, o sea, quede ahí, que no siga degenerándose, porque vamos a ver qué pasa si esto sigue avanzando. Y obviamente esto hay que hacerlo con algún medio terapéutico que ya aprenderemos. Bien. Veamos este otro video. A ver qué observan. Ahí está. Igual, cóndilo. No está el disco, no sé si se dan cuenta, pero está ahí.
ahí está, apareció el disco, ahí está el disco, miren. Ok, y cuando va a su sitio, otra vez. Cuando el paciente abre la boca, el disco regresa a su lugar, ya está el disco. Pero no quiere quedarse ahí, pues se va otra vez. ¿Okay? Y cada vez que pasa con el disco que se sale de su sitio, ¿qué cosa hay? Clic. ¿Duele? ¿Okay? Este es otro tipo de luxación discal con reducción. En el video anterior, el disco se va para adelante, y en este video, el disco para dónde se va para. Es importante saber si el disco se va adelante o hacia adentro. No interesa. ¿Cómo podríamos saber eso? Es imposible, muy difícil saber eso. Estos videos no sé cómo los han hecho. No sé, no tengo ni idea. Son videos antiguos. Algunos los han hecho en Europa. ¿Cómo los han hecho? Ni idea. ¿Quién lo hizo? Hay créditos de estudiosos que lo hicieron. Pero, a ver, no se imaginen, si tiene que ser una persona, esto es solamente un cadáver, no es una persona viva. Un cadáver que esté fresco, o sea, que haya fallecido por tiempo, y que, sobre todo, que a este paciente, a esta persona, en vida, deben haberle diagnosticado que tiene este problema, para saber y mostrar eso, ¿no? Porque al azar, ver un cadáver, abrirlo y decir, a ver, si este tiene, no es difícil. No sé, la está haciendo seguimiento y el cliente se murió y abre. Para que los chicos de la vida real puedan ver el video y aprender esto. Muy bien. Si este proceso continúa, ¿no? Es decir, empezamos con un desplazamiento discal, cuando el disco se desplaza un poquito nada más, ¿no? Esto ya es una luxación discal, se cambió totalmente su sitio, pero todavía puede regresar. ¿Okay? Luxación discal con reducción. Pero ocurre que esto, la banda posterior del disco, los ligamentos se estiran tanto que el disco se luxa, pero cuando el cóndilo va hacia adelante, como han visto en el video, el disco ya no regresa, ya no tiene la capacidad de regresar. ¿Eso qué significa? Que el disco ha perdido la capacidad de regresar a su lugar y obviamente la situación es más complicada o más sencilla. ¿Okay? Entonces, a eso se llama luxación discal sin reducción. Y miren lo curioso, al momento de que el paciente abre, como el disco se quedó adelante, cuando abre y luego vuelve a cerrar, ¿habrá ruido o no habrá ruido? Y el paciente que dice, doctor, ¿sabe qué? Antes esto, cada vez que abría la boca me sonaba, no me sonaba. Pero ya hace poquito ya no me suena, miren. Ya no me suena, ya me curé. Me había curado, sin más, abre la boca. Lo que sí, yo veo que no puedo abrir mucho la boca. Entonces, lo que ocurre es que en este caso ya no hay ruido, obviamente ya no hay ruido porque el disco no regresa a su sitio, pero el problema grande que vamos a observar es limitación de la apertura bucal. ¿Por qué limitación de la apertura bucal? Como el disco está adelante, el cóndilo al querer avanzar, porque para abrir la boca el cóndilo ¿qué hace? Avanza hacia adelante. ¿Okay? Y si el disco está aquí trabado, ¿el cóndilo podrá avanzar? Ya no. Y si no avanza, ¿la boca se puede abrir? Abre, pero por eso ocurre limitación de la bucal. ¿Okay? Bien, bueno, ahí tenemos estas imágenes donde tenemos el disco de manera normal, miren, y acá tenemos un disco luxado. Miren dónde está el disco, ¿no? Totalmente adelante. El cóndilo obviamente se pudo haber ido un poquito hacia atrás, y si el cóndilo se va para atrás, presiona esta zona, ¿y qué podría producir una presión del cóndilo a esta zona retrocondyliar? Y si yo palpo atrás la zona retrocondyliar, el paciente va a sentir. Entonces, ahora entienden por qué palpamos ahí y que estamos buscando. Muy bien, vamos a ver este otro video, muy bonito, para que puedan entender mejor. Bien, ahí está. El paciente, bueno, al hacer esto, están haciendo figurada. Miren, aquí está el disco. Ahí está el disco. ¿Okay? Regresa a su sitio, ya no salta, no hay nada. El disco no regresa a su sitio porque está acá adelante. Miren. Pero miren, el cóndilo no avanza más, ¿no? El disco se enrolla y no permite avanzar más. Pero la boca del paciente, ¿cómo está? Con apertura limitada. Dolor, sí, ahí sí puede haber dolor, porque no me puede forzar, los ligamentos se estiran y eso sí puede producir dolor. No por el disco que está aplastando, ahí no hay dolor. El dolor va a ser por el ligamento que se está estirando y ahí sí puede haber dolor en el paciente. Esto entonces nos muestra un cuadro de una luxación discal sin reducción. ¿Okay? No hay dolor, lo que sí hay una seria limitación en el dolor. Ahí están forzando el movimiento para ver, pero obviamente eso es, bueno, un cadáver, pero presenta dolor, pero sí puede haber mucho dolor.
¿Qué problema hay en esto? Cuando el disco ya se luxó totalmente, ¿qué podemos hacer nosotros para tratar al paciente, curar eso? De manera conservadora, es decir, sin hacer nada dentro de la articulación, no podemos hacer nada. Lo único que hay que decirle es calidad de vida, ¿no? Con las blancas y tal vez una férula para evitar si el factor es microtrauma o perdón, para función, algo para disminuir esa situación, pero ahí no. Pero si hay pacientes que, bueno, no he tenido la oportunidad de ver a uno, pero se comenta que hay pacientes que tienen una seria limitación de la apertura bucal, no pueden abrir más de 10 milímetros, no pueden mover nada, no pueden abrir más. En esos casos, ¿qué hacer? Cirugía. Abrir ATM y secar, bueno, eso ya se encarga un cirujano, dicho sea de paso, acá en el más que yo sepa, no tenemos cirujanos maxilofaciales que operen ATM. Si hay uno, dos o tres, ¿no? Son muy escasos. Operar ATM es bien complicado. El cirujano maxilofacial tiene que ser muy especializado en eso. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esto sería las alteraciones del primer grupo. El primer grupo que está referido a las alteraciones en la relación complejo-cóndilo. ¿Okay? Espero que haya quedado claro. Hemos visto lo progresivo que puede ser este primer grupo. Vamos a ver el segundo grupo. Dice incompatibilidades estructurales de las superficies articulares. ¿Qué quiere decir? Que las superficies de la articulación temporomandibular, eminencia articular, cóndilo mandibular o el disco que está entre estos dos van a tener alteración en su forma. Así se formó, así se hizo la articulación. Ya saben, cualquier reclamo, ya saben a dónde ir ustedes a reclamar, ¿no? Cualquier cosa que tengan, si se van encontrando, ya saben a qué reclamar, ¿no? ¿Quién tiene que reclamar? A su mamá. ¿Qué me han hecho? ¿Por qué me han hecho así? ¿No? Yo tengo eso. Entonces, cualquier alteración, estos elementos va a estar dentro de este grupo. Vamos a ver qué incompatibilidades encontramos. Dice, falla por incompatibilidades estructurales en las articulaciones. Alteración de las superficies lisas. Las superficies realmente son lisas, son superficies, ¿no?, deslizantes para que pueda haber movimiento, ¿no? Y obviamente cuando esto se altera va a producir roces, adherencias, etc. Y va a inhibir o va a limitar la función articular. ¿Cuál es la etiología de esto? Una de las razones principalmente puede ser macrotraumatismo, antecedentes de golpes, ¿no? Un niñito, 9, 10 años, está jugando con bicicleta, se cayó de mandíbula, se dio un volante, se golpeó. En ese momento, bueno, no pasó nada, un niño se recupera rápido, pero cuando va teniendo más edad, ese golpe puede haber producido una alteración y haber hecho que el cóndilo o el disco, por ejemplo, cambie su forma. Y eso se manifiesta cuando ya es joven, cuando ya es adulto. Siempre es bueno preguntar si de pequeño, si recuerda algo, si ha sufrido un golpe en el mentón, si es que sospechamos de alguna alteración. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tipo de incompatibilidades, según lo que son, se pueden encontrar. Alteración en la forma, ya sea en el cóndilo, en el disco o en la eminencia articular, bien este gráfico muestra, creo que lo claro. Adherencias, ¿no? Hay adherencia en razones muy poco frecuentes, se presenta en ciertos casos que ahora vamos a mencionar. Y otros dos cuadros que son muy frecuentes, esto es muy interesante, lo vamos a ver. La subluxación, referido a una situación de hipermovilidad articular o hiperlaxitud articular, y otro cuadro que es la luxación espontánea. Subluxación y luxación son dos cosas distintas. Es la pregunta que les hice a los de recuperación. Ahora lo vamos a ver que debieron haber respondido ahí. Bien, vamos a ver entonces en cuanto a la alteración de la forma. Obviamente, si decimos alteración morfológica, significa que hay cambios reales en la estructura de la superficie, sea en el cóndilo, sea en la cavidad glenoidea, o sea en el disco articular. Puede haber aplanamientos, superficies óseas, puede haber formaciones óseas a nivel del disco. Este disco se puede perforar, ¿no?, en su parte media, por ejemplo. Entonces, son diferentes formas como se puede alterar, puede ser alterado estructuralmente. Bien, veamos algunas fotografías, algunos videos que hemos conseguido para esto. Esto lo hemos tomado del libro de Orkeson. ¿Lo han visto? Ahí tienen una pequeña pelotita encima del cóndilo y le llaman espolón condilo, ¿no? Es frecuente, poquísimo frecuente. ¿Cómo vamos a detectar ese problema? Si es óseo, ¿cómo podríamos ver eso? A ver, aquí el oído, lo veo por el conducto, con una radiografía. Es importante tener como un medio auxiliar para el diagnóstico una radiografía.
una panorámica general. Ahora, quiero ser más específico, bueno, hay una radiografía de ATM, ¿no? Un poquito más específico, pero son una consideración. ¿También no tomó? ¿Pero? Claro, una tomografía sería lo más indicado, ¿no? Obviamente siempre y cuando yo amerite que sea necesario eso. De pronto decía, todos toman tomografía. Se toma la tomografía cuando consideramos necesario. Aquí tenemos imágenes tomográficas, por ejemplo, donde hay, no, miren, el cóndilo es así plano. Es naturalmente el cóndilo así plano. No. Si veo esto acá, un aplanamiento condilar. ¿Por qué aplanamiento? Habrá mucha razón. Y miren esa otra forma, cóndilo irregular. Entonces, hay alteración de forma de estructuras. Y veamos otras imágenes más bonitas. Esto lo hemos tomado de otro libro, el libro de Annika Eisler, es el nombre de la autora. Habla solamente de problemas articulares y estas fotos muy bonitas nos muestran lo que ella encontró, ¿no?, en sus estudios. Fotografía, miren, arriba, las flechitas que nos indican una eminencia articular demasiado vertical, no es tanto así. Aquí lo contrario, una eminencia casi plana. Y aquí, eminencia plana, y miren el cóndilo, ¿qué tiene acá? Un cachito, ¿no? Un espolón cóndilo. Entonces, son alteraciones que se pueden encontrar a nivel articular, alteraciones de forma. Y obviamente, si la forma está alterada aquí, la función, ¿cómo será? ¿Será correcta o no? Obviamente no, pues, va a haber función. ¿Cómo se manifestará, por ejemplo, este espolón? Probablemente sea un factor limitante, el paciente no pueda abrir bien la boca, ¿no? Pero el doctor no abre porque el disco se luxó, no suena. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Hay que ver. La radiografía probablemente no se ayuda a ver. Si encuentro un espolón, es un espolón. Doctor, ¿qué hago ahí? Pues yo no puedo hacer nada, porque eso es quirúrgico probablemente, ¿no? Entonces, derivaremos a un cirujano. Bien, vamos a ver este otro video. A ver, atentos para ver qué cosa encontramos aquí, ¿no? Es una alteración también de alguna estructura, ¿no? Es una estructura que ha sido alterada en su forma y que puede estar causando algún problema en este. Bueno, ya no creo que esté causando en este paciente, porque está frío, pero puede haber causado problemas. Aprovecho en comentar mientras van viendo el video. El ruido tipo click o clicking, también se llama así, también se llama chasquido, si ha leído por ahí alguien, también se llama chasquido, son sinónimos, click, clicking, chasquido. Describe un ruido único, seco, y que se presenta ya sea en apertura, en cierre o en cualquier movimiento mandibular. Es un ruido así, ¿no? Como si estuviéramos formando los dedos acá, que se percibe con la yema del dedo del paciente, o a veces podemos escuchar. Pero no es el único ruido que se puede presentar acá. Hay otro tipo de ruido, cuyo nombre es distinto, se llama crepitación. Y el ruido tipo crepitación, o crepitus, también hay algunos libros que lo mencionan, se produce cuando ustedes observan esto. Miren acá, este es el cóndilo mandibular y esta es la eminencia articular. En medio, ¿qué cosa está? Este es el disco, pero miren ese disco cómo está. Perforación discal. Cuando hay una perforación discal o el disco no está entre ambas superficies, cuando roza el cóndilo con la eminencia articular, hueso con hueso, ¿cómo creen que será esta fricción? ¿Será fuerte o no? ¿Y habrá algún tipo de ruido o no? Claro que sí. ¿Cómo es el ruido? Ese ruido se llama crepitación. ¿Cómo es? Es un ruido como si fuera una bisagra oxidada, como si estuviéramos arrojando un papel celofán, o como si estuviéramos rotando dos superficies de lija. Roten así. ¿Se imaginan el ruido que produce? Ese ruido se llama crepitación. Es un signo que nos indica que hay frotamiento de hueso contra hueso. ¿Okay? Entonces, es el otro tipo de ruido que podemos encontrar en pacientes. Generalmente encontramos en cuadros como este, perforación discal, o cuando hay un cuadro final, que se vamos a ver al final de la clase, que es una osteoartrosis. Se presenta en pacientes de edad avanzada. En jóvenes es bien raro encontrar en jóvenes ruido tipo crepitación. Más se encuentra ruidos tipo clic o clic. Bien, otra alteración estructural que puede ocurrir en las articulaciones, esto también lo mencionó, que eso no es frecuente, pero es necesario que nosotros sepamos, porque podríamos, si alguien de ustedes probablemente sea cirujano más adelante o ortodoncista, de repente van a necesitar hacer algún procedimiento en un paciente quirúrgico que obligue al paciente a estar con la mandíbula ferrugizada por un buen tiempo. Ustedes han visto, o ya deben haber escuchado, tienen la idea, paciente que tiene una clase 3, un paciente prognata, ¿sí?
paciente que cada vez que llueve se le llena agua y está tomando acá. ¿Sí? Entonces, quiere mejorar su apariencia física. Para eso, ¿qué se hace? En la ortodoncia no sirve. ¿Qué hay que hacer? Reducción. Le cortan aquí, le proceden la mandíbula, le ponen placas en el cráneo, y para que esto pueda cicatrizar, pueda formar el callo óseo, ¿qué tiene que pasar con la mandíbula? Tiene que estar en una posición estática. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo 25 días, 30 días. ¿Qué quiere decir? Ese paciente, ¿cómo debe estar ese tiempo? Pero ¿será posible que un paciente sin nada se mantenga así? Es imposible. ¿Qué se hace? No, jamás se lo periodiza. Van a aprender eso ustedes. Un arco de ahí, por abajo, y luego con alambre, pican, y como ese paciente se queda con la boca, así. Puede ayudar a formar el calloso. Porque si no hay eso, ¿qué va a pasar con el corte que le han hecho al paciente? No se forma calloso. Se forma un tejido fibroso y cada vez que abre la mandíbula se imagina, ¿no? ¿Cómo estará su mandíbula? Entonces, ese hecho de inmovilizar la mandíbula por mucho tiempo, a nivel de la articulación, ¿qué va a producir? Una situación de estabilidad. El cóndilo no va a rotar, no se traslada. ¿Qué pasará durante todo ese tiempo? Son 30 días, 45 días a veces. ¿Qué pasará con esas superficies que normalmente deben estar moviéndose? Se van a adherir. Entonces se forman las famosas adherencias. Entre el cóndilo y el disco, o entre el disco y la fosa glenosa, en ambos espacios. Donde se haya formado me interesa. Lo vamos a evidenciar como cuando al paciente le quitan todo, ¿qué va a pasar? ¿Abre la boca? ¿El paciente puede abrir la boca inmediatamente? No, va a ser tipo de ese. Por eso es que un paciente que ha sido permisado, hay que hacer terapia, movimiento. Ustedes alguna vez, no sé, alguien ha tenido problemas, se han luchado con la altura del brazo. ¿Qué hacen con esto para curar? Poner yeso. Cuando estamos con yeso, ¿ves? Cuando sacan el yeso, ¿qué pasa con el brazo? ¿Lo puedo mover fácilmente? No, hay que ir a terapia para poco a poco otra vez. Lo mismo pasa. Entonces, eso ocurre cuando hay adherencia. Bueno, entonces las adherencias van a limitar los movimientos de rotación y traslación en la articulación. Obviamente que después de una terapia esto se puede recuperar. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes que hemos tomado de Okeson. Ya puede estar arriba, puede estar abajo, ¿no? Son buenos, por lo menos. Lo que nos interesa es que va a haber una limitación en la función. Y que eso se produce generalmente por problemas de cuando la articulación se ha quedado por mucho tiempo en situación estática. También podría ser un factor que ocasione adherencias el hecho de emplear demasiado tiempo quirúrgico para procedimientos que hagamos en la mandíbula. Uno de los procedimientos quirúrgicos que generalmente toma mucho tiempo hacerlo es la extracción de terceras molares. Ustedes van a llevar cursos de cirugía, no sé si ahora están haciendo eso, pero cuando el programa era anual, llevaban la malla anual, los chicos que llevaban cirugía bucal en su curso tenían que, primero veían cómo se hace una tercera molar, y al final para probar el curso ustedes querían 2 terceras molar, sacar 2 terceras molar, solitos, ¿no? Obviamente el profesor está ahí. Entonces no sé si ahora están haciendo eso. Y siempre había una época casi agosto, septiembre, que era la época en que ya estaban haciendo ese procedimiento solos, porque el primero mes era el aislamiento. Y en esa época me acuerdo los jóvenes, el curso paralelamente, venían aquí a la casa, cachetones, hinchados, no pedían permiso, no podían sacar una tercera molar, si terminaban un hito. Y eso también generaba problemas de limitación del movimiento, y eso también podría generar situación de procedimientos quirúrgicos. ¿Cuánto demora una extracción de tercera molar? Bueno, para los que recién están aprendiendo a hacer 2 horas, 3 horas, 4 horas. Que lo hacen a la boca abierta todo ese tiempo. Bueno, parte del proceso de aprendizaje. Y probablemente ustedes van a vivir esa experiencia. Y probablemente sí, va a pasar eso, ¿no? Porque tienen que buscar. Oye, tengo una tercera molar, ahorita por ejemplo acá en la panorámica, no una tercera molar. Ya, oye, mira, tengo esto, ya. Y tú también tienes, sí, ya te cambio. Yo te saco a ti, tú me sacas a mí. Y si no hay manera de hacer trueque, bueno, creo que hay una forma de compensar eso. Bien, entonces este tema de adherencias, como ven, no es tan frecuente, pero entendiendo que en nuestro campo odontológico hay procedimientos quirúrgicos que podrían incitar al paciente a tener ese problema, es necesario que lo conozcamos. Entonces, eso va como conocimiento. Bien, vamos a ver ahora estos otros 2 cuadros. Uno de ellos es la subluxación
articular. Aquí sí hablamos ya no de la subluxación del disco, hablamos de la subluxación de toda la articulación, con disco incluido. ¿Okay? Es diferente. Diferente cuando la articulación toda se luxa, toda la articulación con disco y todo se sale. El primer grupo que vimos era cuando el disco, solo el disco se desplazaba. Luxación discal, nada más de disco. No confundan, luxación discal es cuando el disco se luxa. Cuando hablamos de luxación o subluxación articular, significa que todo el cóndilo con todo el disco se sale de la cavidad de nuevo. Son cosas totalmente distintas. Vamos a ver entonces la subluxación. La subluxación que se presenta o cuyo signo clínico es la hipermovilidad que va a tener un paciente, es cuando el cóndilo dice ahí se mueve bruscamente hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Y más allá de la eminencia articular. Este problema no es una patología, es una condición. ¿Qué significa eso? Algunas personas tienen la condición que sus articulaciones son muy planas o son muy laxas. Permiten hacer movimientos demasiado amplios. ¿Qué población es la que frecuentemente tiene esta condición? Mujeres, jóvenes como ustedes sobre todo. ¿Okay? Varones, en varones no existe mucho este problema, puede haber, nunca hay que negar eso, pero la mayor prevalencia de estados de subluxación se presenta en mujeres jóvenes, sobre todo en la edad en la que ustedes están ahora, 20, 25 años, etc. ¿Okay? ¿Y eso por qué? Simplemente hay una razón biológica para eso. ¿Qué diferencia en cuanto a generar vida en este mundo hay entre hombres y mujeres? A ver. ¿Qué don tienen las mujeres a diferencia de los hombres? Generar vida. Los espermatozoides. El parto. Generar una vida en su vientre y alumbrar los nuevos seres. ¿Los hombres podemos hacer eso? No. No sirve para nada. Las mujeres tienen ese don maravilloso de ser madres, alumbrar un niño, un ser humano, para que la población siga sobreviviendo. Ok, cuando una madre, una joven, está embarazada, obviamente hay un proceso de cambio. ¿Y qué va a pasar en esta parte a nivel óseo? La cadera y toda la cintura pélvica se dilata. Entonces hace que la mujer tenga una condición particular a diferencia de los hombres. Sus articulaciones deben ser más laxas, más flexibles, para permitir en el momento que da luz, pues que todo vaya sin problema. El hombre no da luz, entonces sus articulaciones no necesitan ser flexibles. Por eso que las mujeres tienen esta condición. Por eso decimos que la subluxación es una condición. Las mujeres no se van a morir de ser hiperlaxas, ¿ok? Sino que hay que tener cuidado, porque si algunas mujeres tienen grados de hiperlaxitud un poquito altos, hay que tener mucho cuidado, ahora lo mencionaré. Entonces, un signo clínico que se manifiesta a nivel de articulación temporomandibular, porque esta condición de laxitud articular no es solamente acá. ¿En dónde es? En todas las articulaciones del cuerpo. ¿Okay? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Un signo clínico, en nuestro caso, es, como dice aquí, pacientes, sobre todo mujeres, manifiestan que eventualmente cuando están hablando, riéndose, carcajeándose, gritando o moviendo algo muy grande, la mandíbula se les sale, ¿no? Se desacomoda, pero dan la vuelta, se acomoda. Entonces, solas, pueden, hombres también, ¿no? Puede haber hombres también que pasen eso. Entonces, aquí la situación es que no necesita la ayuda de alguien para que esta mandíbula que se ha salido de su sitio regrese a su lugar. Es decir, los cóndilos que se han salido de su sitio regresen a su lugar. ¿Okay? Entonces, la condición de subluxación se va a dar en aquellos pacientes que tienen una característica y esta alteración o esta condición se llama hiperlaxitud articular. A ver, chicos, ¿alguien de ustedes alguna vez ha ido al médico y le ha comentado posiblemente estés sufriendo de hiperlaxitud articular? Tú eres una chica hiperlaxa, eres una laxa. ¿Alguien puede compartirnos su experiencia? ¿Qué ha sido eso? Siempre hay alguien. ¿Han escuchado eso? ¿Les han dicho eso? Bueno, recuerden, esto es una condición, no es una enfermedad.
así es su cuerpo, así está generado, diseñado, está, digamos, estructurado sus articulaciones y tienen esa condición. Para nosotros saber si una persona es laxa o no y saber su grado de laxitud articular, existe este test de Beighton, para ver qué tan laxos son. ¿Sí? En la parte práctica del curso, al menos en el video enseño, hacemos este test. No es nada difícil. Cada uno de ustedes va a saber qué tan laxos son. ¿Okay? Es muy sencillo de hacer. Ahí ven esas fotografías para ver si es posible. Pero veamos este cuadrito primero. Una mujer va a ser normolaxa cuando tiene 5 puntos. Un hombre va a ser normolaxo si tiene 4 puntos en promedio. Será hiperlaxo en el caso de la mujer cuando tiene de 6 a 9 puntos y será el hombre si tiene de 5 a 9 puntos será hiperlaxo. En el caso de la hipolaxitud, la mujer es de 1 a 4 y el hombre es de 1 a 3. ¿Okay? Entonces hay puntuación. ¿Cómo obtenemos este puntaje? En función a estas pruebas que cada uno puede ir haciéndolo ahí sentado en su lugar. ¿Okay? Cada uno puede saber si es hipolaxo, hiperlaxo o es normolaxo. Es importante saber, porque luego comentaremos qué significa cada uno. Lo primero que vamos a hacer es saber esto de acá, ¿no? Bueno, vamos a verlo de otra forma. Yo puedo poner la palma de la mano así, tomo mi dedo meñique, así pueden por mí, y luego le doy así. O más que pueden despacio, vayan a la postura, por favor. Háganlo despacio, no se traten, ¿no? Y llevando hasta donde puedan hacer. Miren, en mi caso yo no puedo, llego hasta ahí máximo. ¿Y cuánto ganaría un punto? Bueno, yo soy hiperlaxo. Cuando este dedo meñique hace una letra T con la palma de la mano, ¿entienden? Es un punto. ¿Okay? Si no, no llegamos a hacer, en el caso mío, 0 puntos. Todos los que lleguen, si hacen una T, sería un punto en la mano izquierda. Hago lo mismo con la mano derecha. ¿Okay? La mano derecha también doblo. Si logro hacer una T, como ven ahí, logro bastante, un punto. Si no hago eso, 0 puntos. Ahí están, a ver, ahí. La mayoría de mujeres, nosotros no somos entonces vayan sumando, ¿sí? Si tengo aquí uno, ya tengo otro, ¿ok? Si no, 0. ¿Okay? Siguiente prueba, la que ven acá. ¿Cómo está aquí? ¿Cómo es eso? Cogen la mano, así, ¿no? Y con mucho cuidado cojan el dedo pulgar y con otra mano traten de pegar el dedo pulgar. Como llevo, los que logran tocar esto de aquí a aquí, los que logran tocar es, a ver, el brazo izquierdo es un punto, el brazo derecho es otro. ¿Hay 4 allá? 4 puntos. Si no llegamos, 0 puntos. Llega. Vamos ahora con este de aquí, con este de acá. Ahí vamos a ver la hiperextensión del brazo. ¿Qué significa? Cuando nosotros extendemos el brazo usualmente, vemos que esta parte del brazo es recta, ¿no? Pero algunos de ustedes cuando hacen esto, si bajan un poquito, el codo que está aquí atrás, cuando extiendo, ¿a dónde se va a ir? Adelante. Entonces el codo se va para acá, el brazo se ante, se pone entonces es la hiperextensión del brazo. Sería 5, 6 puntos. Tenemos 6 puntos y es que todos más Bien, para terminar, hacemos
lo mismo, bueno, aquí sí tenía que pararse si desea, para ver lo mismo en brazos, vamos a ver los miembros inferiores. Si yo me paro aquí, y pongo derechito, y si mi rodilla se va para atrás, ¿no? Así como el brazo, sería un punto. Pero si no logro hacer eso, 0. Bueno, yo quiero que Dani tenga esa ¿Qué te tocaría? Bueno, nadie me que haya que esa buena. Imagino que algunos de ustedes también tienen entonces, cada miembro inferior sería un punto más. Entonces tendríamos 7 y tenemos esa hiperextensión, suma 2. Y finalmente, esta de acá, es fácil organizar. Aquí, todos sin tocar las rodillas y tratando de tocar con los dedos. ¿Okay? Si tocamos con los dedos, ya es positivo. Yo tengo un toco con la palma, si toco con el codo, no problema. ¿Ok? Bueno, entonces, como ven, es muy sencillo hacer este índice de Beighton. Lo pueden hacer con sus pacientes en el consultorio, no necesitan nada, solamente saber esas fotos y tener este cuadrito para determinar qué grado de la cintura articular. A ver, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Yo soy hipolacto, pero no llevo ni a 3. 1, sí, ¿cuántos? 5, 6. Siempre. Dánica fuera. Dánica menor. O sea, ellos están dentro de la de grado de y así cada uno de ustedes, a ver, traten de hacerlo, si ustedes me lo han para que vean su grado de la cintura. Bien, ahora, vamos a lo interesante de esto. Un paciente hiperlaxo, hombre y mujer, en el caso de mujeres ya vimos, es un don, es una cualidad, es natural en ellas que tengan hiperlaxitud. Los varones pueden tener, sobre todo aquellos que hacen mucho ejercicio, puede ser eso, puede ser esa razón. Eso no quiere decir que estemos mal, sino que hay que cuidar. Escuchen esto, personas que son hiperlaxas son muy propensas a hacer luxación articular en cualquier parte. No solamente acá, sino donde, tobillos, rodillas. Mujeres que sean hiperlaxas, está contraindicado usar 17, 31, ¿no? Cuando vayan a los matrices, traten de ir con zapato chatito, taco 5, taco 3, no 7 ni 9, ¿por qué? Están caminando, un poquito por ahí, ¡pum! Así que, tampoco pueden hacer eso, o sea, en la altura, eso que pasa, adiós, tobillo. Así que, bueno, entonces, sí, bueno, Dani, que no pone la experiencia, hay que tener cuidado con eso. Tampoco pueden cargar mucho peso, como chicas demasiado. Sé que ahorita por la situación de agua están propensas a casos de hiperlaxia. Ahora veamos lo contrario. ¿Qué pasa con los hipolaxos? Bueno, en pacientes jóvenes no hay problema. Lo que sí se sugiere, si tienen grados de laxitud muy baja, en pacientes jóvenes, la sugerencia es hacer alguna actividad deportiva, las articulaciones para hacer más. Hacer pisaquitas de vez en
cuando para mantenerse más estable. Pero el problema de hipolaxos es en pacientes como yo, por ejemplo, ya de una edad bastante alta, ¿no? Pasado los 50, ya hay que tener cuidado porque hay que hacer vida activa, porque si nos quedamos de manera sedentaria, ¿qué pasa con las articulaciones? Una puerta que no se abre mucho tiempo, ¿qué pasa? Se oxida. Igual, no es que nos oxidemos, pero las articulaciones se van limitando. Entonces, si yo no tengo vida activa, ¿qué pasaría conmigo? De repente, acá en 5 años, si estoy sentado todo el día en casa sin hacer nada, ¿qué pasaría cada vez que me camino? Entonces, tenemos el riesgo a hacer problemas de osteoartrosis. Entonces, no es que vamos a terminar en eso. Es una posibilidad de que haya más predisposición a hacer ese cuadro en casos de hipoplasia. ¿Okay? Entonces, esta situación, jóvenes, de la subluxación articular, que es esto de aquí, se presenta ahora, entienden por qué, ¿no? Las articulaciones son muy planas, no es una patología, es una condición. Obviamente tiene un tratamiento, esto se puede manejar y hay que hacerlo con mucho cuidado, como aprenderemos luego. Y hay que tener en cuenta porque se puede presentar en muchos pacientes, sobre todo del sexo femenino. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, bueno, acá tenemos algunas imágenes. Miren, unas chicas con subluxación, se le ha salido ambos cóndilos, pero la ventaja es que aquí la mandíbula regresa, ella misma puede regresar la mandíbula a su ubicación. ¿Okay? Sin necesidad. Este es otro paciente. O sea, no hay dientes, ¿ven? Igualito se ha subluxado. Bien. Veamos el otro cuadro, la luxación, que es totalmente distinto. La luxación es un cuadro donde también la articulación y el disco se salen de la cavidad glenoidea, pero ahí no necesariamente la paciente tiene que ser hiperlaxa, puede ser varón o mujer. El problema cuál es, que esa luxación hace que el cóndilo salga y el cóndilo no puede regresar por sí solo, o el paciente no puede regresar su mandíbula a su sitio. Se queda con la boca abierta. Y para reducir esa luxación se requiere necesariamente de la ayuda de alguien de nosotros, ¿no? Un cirujano maxilofacial, cirujano de cabeza y cuello, o un traumatólogo que haga una maniobra para reducir esa luxación. Se llama la maniobra de Nela. Bien, ¿por qué se produce una luxación? Cuando hay un sobreesfuerzo, ¿no? Se abre demasiado la boca por alguna circunstancia, un accidente puede ser, o miren aquí, cuando hay cirugías muy prolongadas, lo que les comentaba, terceras molares, además de terminar con adherencias, ha pasado y en una ocasión hay chicos que se han luxado, ¿okay? O sea, escondido se salió de su sitio y ya no pudo regresar. Hay una maniobra para hacer eso. Nela, ahora te explico. Entonces se sale el cóndilo de la articulación, ¿no? Y la manifestación clínica va a ser esto. Si es uno solo, el paciente se queda con la boca abierta, no puede cerrar la boca. Y hay algo que es característico, es muy doloroso. Duele tanto la articulación como los músculos. ¿Por qué duelen los músculos cuando un paciente está subluxado? Porque esos músculos están estirados, están sobreestirados, y cuando hay un sobreestiramiento de un músculo causa mucho dolor. Por eso que una luxación, tiene que ser reducido casi de inmediato, cuando el músculo está, entre comillas, calientito. Ustedes han escuchado, los que hemos vivido en provincia de tiempo, ahí no hay traumatólogo, no hay médico, usamos la mano, ¿y a dónde vamos a que nos ayude? Y el huesero que hace, lo primero que hace pregunta, ¿a qué hora sigue? Ahorita recién, más calientito. Frota, cierra los ojos, aguanta, listo, pero cuando ya vamos al día siguiente, el huesero te dice, pues son médicos porque no puedo hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Si es difícil, sí, el huesero tiene, conoce algo, nadie es cierto. Entonces la luxación tiene que ser reducido cuanto más tiempo pasa. ¿Qué pasa con el músculo C? Es más, hace tristos y eso. Entonces, la maniobra que estaba comentando se llama maniobra de bueno, es otro caso, fotografía del libro de Annika Eisberg, paciente varón que se ha luxado bilateralmente, ¿no? Ambos. El paciente está con la boca abierta, está babeando, es un cuadro que es feo, mucho dolor. Y la maniobra de Nelaton consiste, al paciente hay que ponerlo contra una pared firme, la cabeza bien apoyada, coger la mandíbula con las dos manos así, y realmente, prácticamente he visto hacer esta maniobra, no lo he hecho,
vimos cuando era interno, prácticamente es colgarse de la mandíbula del paciente. O sea, ¿right? Y con todo el peso del cuerpo, jalar la mandíbula y llevarlo hacia atrás. Es bien, hay que hacer mucha fuerza, no es fácil. Y hay que tener cuidado porque en el momento que el paciente ya reduce la mandíbula, el paciente cierra la mandíbula con tanta rapidez porque el músculo, como está estirado, se contrae rapidito y si no sacamos el dedo, ¿qué pasa? Nos quedamos sin dedo. El paciente regresa, le alivia el dolor, está un poquito traumático, pero se logra reducir. No es sencillo, no es complicado esto, maniobra de Mela, como se llama. No ocurre frecuentemente, pero probablemente si algún día ustedes están haciendo un internado hospitalario, ahí fue donde vi esto, ¿no? Yo hice mi internado en María Auxiliadora, que está en Chicoría. No vi el caso, o sea, no participé del caso, pero sí vi, ¿no? Llegó un borrachito, zampaba, otro más, lo sentaron rapidito la pata, empezaron a hacerle la maniobra, ¿no? Entonces, eso ocurrió. Dice que estos borrachitos estaban desafiando a tomar cerveza, agarrando el vaso sin mano. Daban el vaso, y para tomar el vaso lleno se asigna mano. A ver, tómate eso sin la mano. Entonces, ¿qué hacían? Y una vez se quedó al hospital con su autorización. Toda la grasa que salió el carro. Pero bueno, pasó eso y ahí hicieron esa maniobra, ahí revisamos, ¿no? Y eso pasó en el internado, les pasa eso, pero no experiencias. Muy bien, entonces, esto de aquí es digamos, el último cuadro de alteraciones estructurales. Esto es más traumático, a diferencia de la subluxación, como ven, son cosas totalmente distintas. Bien, para terminar, vamos a ver el último grupo, que son cuadros inflamatorios, trastornos inflamatorios articulares. La característica de este tercer grupo, que también es frecuente en pacientes, es la existencia de dolor. ¿Dolor dónde? En la zona de la articulación, uni o bilateral. Dolor espontáneo, ¿no? Que se acentúa con la función, cada vez que abre de doler más, o también dolor provocado, ¿no? Sensibilidad excesiva al tacto, o sea, presión, me duele el otro, ¿no? Entonces es un signo característico de que la articulación está inflamada, los tejidos están inflamados. Ustedes saben muy bien que cuando hay un cuadro inflamatorio, los 4 signos clínicos característicos de la inflamación. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Calor, rubor, edema y aumento de pulso. Calor, rubor, edema. Tipo de inflamación. Bueno, se puede inflamar la membrana sinovial, se puede inflamar la cápsula, se puede inflamar la zona retrodiscal y si se inflama toda la articulación, saber cuál se ha inflamado es bien difícil. Porque, a ver, le duele ya, no, le está inflamada la capa sinovial. ¿Sabes qué es la sinovial? Es imposible saber. Solo creo que se lo pone así para ser académico, ¿no? Cosa que lo veo que clínicamente es complicado. Pero bueno, aquí describe algunos cuadros cuando se produce, cuando hay un golpe, ¿no? Traumatismo, cirugías amplias, demasiada presión en la zona, ¿no? Y entonces manifiesta inflamación de la zona y la característica que el paciente tiene limitación a la función. ¿Por qué no quiere abrir la boca? ¿Por qué? Porque le y si palpo ahí. Entonces, cilitis, capsulitis, retrodisquitis, son cuadros que nos manifiestan inflamación articular. Mucho dolor. Bien, la retrodisquitis igual, la zona retrocondilia, ahí en la clínica, en la ficha clínica dice palpar la zona retrocondilia, ¿no? Si presión y duele, hay posiblemente una retrodisquitis. Igual, cuadro inflamatorio a nivel alto. Bien, ahora, hay cuadros donde toda la articulación está inflamada, no solamente a nivel articular, aquí de ATM, sino también en las otras articulaciones que tiene la persona. Estos cuadros ya son sistémicos, si bien no es, digamos, incumbencia nuestra del tratamiento de estos cuadros, pero es importante que identifiquemos a estos pacientes y si tienen un problema a nivel articular, contribuyamos en algo a mejorar su salud general. Entonces, cuando hay un problema ya de inflamación articular generalizado, ¿no? Va a pasar por varios momentos, osteoartrosis, osteoartritis, ¿no? Cuando el cuadro es agudo, hay mucho dolor, se llama, o tiene la denominación o la terminación
la parte final de la palabra termina en itis, ¿no? Todo lo que es agudo es itis. En cambio, con este cuadro inflamatorio ya se convierte en cuadro crónico y ya no tiene características de inflamación, sino por el contrario, características de regeneración de tejido, formación de tejido, degradación de tejidos, ya esto se convierte en un estado degenerativo. Entonces ya cambia la denominación, ya no es itis, sino es osteo. Viene la osteo, ya es un cuadro. Entonces, aquí dice, ¿no? Ambos se producen con una intolerancia a efectos de carga, etcétera, etcétera. Será en personas mayores. Bien, entonces, mientras está en actividad se denomina osteoflitis, pero cuando ya se produce una remodelación, explosión de degeneración de tejido, se llama osteo. Bueno, ahí tiene una fotografía que también hemos tomado creo que eso muestra un cuadro de osteoporosis. Es un desastre toda la situación. Los tejidos están ahí desorganizados totalmente, pero para que sea más evidente, vamos a ver. Miren, esa es una articulación temporomandibular, aunque no lo crean. Miren el cóndilo, miren cavidad de la mayoría, miren el disco, parece un maqui ahí adelante, la zona retrocondilia, ¿no? Bueno, no tiene sonido, pero si imaginan el ruido que produce eso, ¿qué ruido producirá el movimiento del hueso? Ruido tipo crepitación. Entonces, aquí estamos viendo ya un cuadro, que es el cuadro de degeneración de la articulación temporomandibular, que es una osteoartrosis. Bueno, a esto puede llegar una persona, obviamente descuidados, ¿qué hacen en estos casos?